Muy bien, chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar la sesión de razonamiento verbal del día de hoy. Esperemos que todo sea productivo. Vamos a compartir pantalla. Estamos en el libro del área, así que vamos a ir a la siguiente página 30. Sí, página 30 se llama comprensión de lectura, los elementos de un texto. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy en RV, en razonamiento verbal. ¿Ok? Vamos a comenzar con una pequeña presentación, inducción, dice acá. Síntesis de información. Eh, Síntesis. La palabra síntesis equivale a decir como un resumen, equivale a decir como una especie de reducción o de repente una selección de ideas que son de carácter relevante dentro de la información. Y una información se suele dar en textos. Le vamos un poco a resumir los textos, un poco por ahí el asunto. ¿Ok? Dice abajo lo siguiente. Sintetizar un texto significa determinar el tema sobre el que gira el mismo. Entonces, la palabra sintetizar es un poco determinar el tema. Y cuando hablamos de tema, estamos hablando de una frase nominal. Por consiguiente, no tiene verbo, ¿no? Entiéndase el tema, es el asunto o lo que trata el texto. El objetivo es considerar las ideas más importantes del texto en una sola idea central. Entonces, eso es lo que tú tienes que un poco tratar de entender y reconocer en un texto, ¿no? Sintetizar es resumir. Ese resumen se va a centrar en el tema que tú has leído. Recuerda que el tema es el asunto de lo que trata un texto. Tú lees un texto y cuando te preguntan, a ver, dime el tema, entonces se están preguntando de qué trata. Y esa respuesta que tú das no debe ser extensa, obviamente que no, sino solamente tú vas a extraer de lo que trata el texto. Por ejemplo, lees un texto y el texto habla sobre el amor, es el tema, el amor. O de repente te habla sobre la lujuria, pues el tema sería la lujuria. Te habla de vertebrados, sería vertebrados. Ese es el concepto que se tiene más claro o más propio de este tema. Acá abajito te plantea un pequeño esquema o u organizador gráfico visual. Dice, síntesis o resumen del contenido del texto. Lo podemos expresar como idea central y también como título del texto. La idea central o tema central es una proposición que resume el propósito informativo del texto. Este propósito puede ser explícito o no. O sea, o no significa implícito. Entonces la pregunta sería, ¿qué entiendes tú por explícito? El mensaje explícito es aquel mensaje que se encuentra en el texto, que está presente, que tú lo lees y lo vas a encontrar porque está ahí, está escrito, está en la línea primera, en la quinta línea, etcétera, está presente. En cambio, cuando ese mensaje no está escrito, se denomina implícito. Y cuando es implícito, eso equivale a decir de que ese mensaje no está en el texto, entonces tú lo vas a encontrar, tú lo vas a deducir, lo vas a colegir a través de lo que tú has leído. Si estuviera implícito, sería necesario abstraerlo y darle la forma de una oración. Estos conceptos son, creo que se llama, una idea principal del texto. Recuerda que una idea principal es la oración más importante del texto, que generalmente lo puedes encontrar al comienzo del texto. La IP se encuentra generalmente, no digo siempre, ¿no?, en la parte superior del texto. Eh, en algunos casos lo puedes encontrar en la parte final y en otros casos en la parte central. O sea, la idea puede
rotar de posición de acuerdo al texto que tú lees. Pero generalmente la IP lo vas a encontrar tú al comienzo del texto, en los párrafos primero. Ahora, acá hay otro concepto que tú tienes que tener bien claro, que se llama el título. A ver, ¿qué es el título? El concepto más sencillo de título es el nombre. Todo texto que tú lees tiene un nombre, ese nombre es el título. Eso es lo más práctico para que tú entiendas el concepto de título, ¿no? El título es el nombre del texto, ¿no? Los nombres pueden tener, en algunos casos, mucho que ver con el contenido del texto, ¿no? A veces tú lees un texto y coincide con el nombre del título. A veces, pero va a haber casos en que no es así. Va a haber casos en que de repente el título dice una cosa y de repente el contenido puede tener otro, ¿no? Un ejemplo bien claro es de repente la obra de Abraham Aldelomar, que se llama El vuelo de los cóndores. El vuelo de los cóndores. Uno lee el título, ya habla de los cóndores, entonces se supone que la historia de repente nos habla de las aves maravillosas que son los cóndores, ¿no? Es el título, se llama El vuelo de los cóndores, pero tú cuando lees el texto no te habla para nada de cóndores, para nada. El vuelo de los cóndores en la obra de Valdelomar nos habla de un espectáculo circense, un espectáculo del circo. Había un número artístico que abordaba trapecistas y ellos tenían una parte que se llama el vuelo de los cóndores. El trapecio que supuestamente entre comillas volaban, ¿no? Pues ahí asociaba el autor al vuelo de los cóndores, ¿no? Que en este caso no tiene nada que ver, ¿no? Pero hay casos que sí se da. Entonces, el título te plantea acá en el libro lo siguiente, ¿no? El tema central de un texto puede expresarse también como un título. Puede que sí, puede que no. No es una regla, ¿no? A veces coincide, ¿no? ¿Cómo se llama la historia? Mi obra se llama Jorge y María. Y el tema también es Jorge y María. A veces coincide. Recuerda, no hay una regla, no hay una norma que es idéntico, sí o sí, no es así. Puede coincidir o puede que no. Finalmente, idealmente el título es una frase que contiene de manera explícita el tema central. Idealmente, la expresión idealmente significa que se sugiere, se recomienda, se estipula, se cree conveniente, pero no es una regla, no es una norma. Cuando el autor coloca el título a su obra, lo hace a la libre elección, lo hace a la libre libertad absoluta. Lo que yo sí sugiero que un título debe ser sugerente. ¿Qué es sugerente? Llamativo. Debe tratar de captar la atención del lector con la intención de cautivarlo o engancharlo. Una cosa, por decir, es un texto que se llame Mariano, o Mariano, bueno, y un título de repente, La inocencia primaria de Mariano, que como que es más emocionante, como hace que el lector diga, wow, la inocencia primaria de Mariano, como que ya te engancha, el solo nombre te enganchó. Es sugerencia, o sea, no, tampoco somos dueños de la verdad. La diferencia está en que el título deberá ser planteado no como una oración, sino como una frase nominal, o sea, que no tiene verbo, proposición que tenga como núcleo un sustantivo y no un verbo conjugado. Esos son algunos tips que te están dando. Siguiente, vamos con las ideas secundarias. Las ideas secundarias constituyen tipos de información que complementan, explican o desarrollan las ideas principales. Imaginemos que estás tú frente a la computadora y en tu computadora tú vas a tener muchas partes, ¿no? Tienes un monitor, de repente hay un parlante, hay un teclado,
hay un CPU, tal vez una impresora. Ahora, tiene muchas partes la computadora. Ahora, pero de todas esas partes que tú vas a ver en la computadora, hay una que es la más importante. En este caso es el CPU. Eso sería nuestra idea principal. Y las demás serían secundarias. Entonces, las ideas secundarias van a ayudar a complementar a la principal, ¿no? Digamos, para que tu computadora funcione adecuadamente bien, aparte del CPU, que es vital, es necesario, que es como el corazón de la máquina, hace falta un monitor, hace falta un teclado, ¿no? Pues, secundario. Soporta a la idea principal. Entonces, la idea secundaria dice, constituyen tipos de información que complementan, apoyan, sirven de soporte, explican o desarrollan las ideas principales, van a complementarlas. Pueden ser concretos como fechas, lugares, ejemplos, detalles, etc. También dice que las ideas secundarias se pueden suprimir y no afectan el contenido del texto. ¿Qué es suprimir? Eliminar. Cuando tú lees un texto, lo primero que debes saber es reconocer el tema. Una vez que tú el tema lo has reconocido, se identifica la idea principal. Como te dije en la clase pasada, la idea principal es la oración más importante del texto, ¿no? Ahora, de esa idea principal, como es una oración, van a haber otras oraciones, ¿no? Y esas oraciones se llaman ideas secundarias, que en algunos casos, como dice acá, tú la puedes suprimir, que es suprimir, eliminar, tachar, y al eliminar no va a afectar el contenido del texto, porque en sí la idea principal te marca el paso, te marca el hito a seguir para el desarrollo de la evaluación. Entonces, vamos un poquito a trabajar con el primer texto, ¿no? El primer texto dice acá, texto número 1, y si tú vas a ver en el texto 1 un pequeño dibujo que debe ser, parece una mariposa grande, no parece, vamos a ver si es cierto o no. Vamos un poco a leer la información que dice acá y luego vamos a analizarla contigo. No mucha atención en el video, que vamos un poco a explicar esto. Dice así: las mariposas monarca, así era una mariposa aparentemente. Las mariposas monarca que en estos días migran desde América del Norte hasta México, incorporan en sus antenas un reloj de 24 horas que les ayuda a mantenerse en su ruta a medida que el Sol cambia de posición durante el día, según revela un estudio publicado hoy en Science. Te habla de la mariposa monarca que migra, que se va de América a México, y que ellas en sus antenitas, entre comillas, tienen un reloj. Qué curioso, ¿no? Un reloj que les permite seguir la ruta y llegar a su destino. Para llegar a esta conclusión, la neurobióloga Christine Merlin y sus colegas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts extirparon con cirugía las antenas de algunas mariposas y las hicieron volar al aire en un simulador de vuelo. Como consecuencia de la operación, los insectos perdieron su capacidad de orientación habitual, incluso aunque las moléculas del reloj en su cerebro seguían en hora. Mira, te habla cómo estos neurobiólogos o de repente zoólogos comenzaron a investigar esta mariposa, ¿no? Y llegaron a una conclusión. Experimentos posteriores en los que se cubrían las antenas de las mariposas en un esmalte de pintura blanco o negro confirmaron que estos órganos incorporan una especie de GPS para la orientación dirigida por el sol. Merlin sugiere que otros insectos que navegan guiados por la posición solar podrían usar sus antenas de modo parecido.
en la revista, la revista se llama Muy Interesante, que es la fuente. Entonces, lo que acá nos piden son algunas preguntitas. Que está por aquí, se me pasó la imagen, un segundito. Aquí está. Entonces, dice acá, ¿qué nos informa principalmente la revista? ¿De qué habla la revista? Básicamente de la mariposa, ¿no? Entonces, tu respuesta acá sería la mariposa monarca. Esa es tu respuesta. Porque el texto fluye en eso, en la mariposa monarca. La mariposa monarca transforma la idea central en un título, ¿no? Podrías colocarnos investigaciones sobre la mariposa monarca, ¿no? Investigaciones sobre la mariposa monarca. Vamos a trabajar el texto 2, que está un poquito borroso. Mejor vamos a mudarnos, jovencitos, al texto número... Acá, vamos a analizar este texto, ok. Vamos a ver con nuestro amigo Dante. Hola Dante, buenas tardes, hijo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, profesor. Sí, todo tranquilo. ¿Y Qué usted? bueno. Bien, gracias a Dios. Vamos a comenzar un poco ya, a continuar, ¿no? Estamos un poco explicando cómo hay que analizar un texto, cómo hay que saber reconocer la idea principal, las ideas secundarias. Digamos un poquito todo eso que hemos explicado y que también lo vimos en la clase pasada, hijo, a repasarlo en este texto que está a continuación. Bien, vamos a leer en voz alta y luego también esperamos tu participación, tu comentario a través de preguntas y respuestas que te puedo formular. ¿Ok? ¿Listo, Dante? De acuerdo, profesor. Mira, acá hay el texto bueno, el autor del texto se llama Julio Ramón Ribeiro. Este es un fragmento de La Palabra del Mudo, que es una obra muy, muy conocida. Y vamos a ver de qué trata la historia. A ver, hijo, ¿qué ves en imagen, por favor? ¿Qué percibes en la imagen? ¿Ves un poco? ¿Qué te hace ver? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué percibes ahí? Bien, ahí vemos la imagen de un jovencito, ¿no? Vamos a ver qué plantea Ribeiro. Dice así. A pesar de ser Sambo y llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. La vida se encargó de enseñarle que si quería triunfar en una ciudad colonial, más valía saltar las etapas intermediarias y ser antes que un blanquito de acá, un gringo de allá. Toda su tarea en los años que lo conocí consistió en deslopizarse y desambarse lo más pronto posible y en americanizarse antes de que le cayera el huaico y lo convirtiera para siempre, digamos, en un portero de banco o un chofer de colectivo. Tuvo que empezar por matar al peruano que había en él y por coger algo de cada gringo que conoció. Con el botín que se compuso una nueva persona, un ser hecho de retazos, que no era ni sambo ni gringo. El resultado de un cruce contra natura, algo que su vehemencia hizo derivar, para su desgracia, de un sueño rosado a pesadilla infernal. Pero no anticipemos.
Precisemos que se llamaba Roberto, que años después se le conoció como Bobby, pero que en los últimos documentos oficiales figura con el nombre de Bob. En su ascensión vertiginosa hacia la nada, fue perdiendo en cada etapa una sílaba en su nombre. O sea, te habla acá de un amigo que se llamaba Roberto, luego se hizo llamar Bobby y después Bob. Y un poco te describe que era una persona de raza negra, era un sambo, como dicen. A ver, sigamos con el párrafo 3. Todo empezó la tarde en que un grupo de blanquiñosos jugábamos con una pelota en la plaza Bolognese. Era la época de las vacaciones escolares. Los muchachos que vivíamos en los chalets vecinos, hombres y mujeres, nos reuníamos allí para hacer algo con esas interminables tardes de verano. Roberto iba también a la plaza. A pesar de estudiar en un colegio fiscal y de no vivir en chalet, sino en el último callejón que quedaba en el barrio, iba a ver jugar a las muchachas y a ser saludado por algún blanquito que lo había visto crecer en esas calles y sabía que era hijo de la bandera. Te describo un poquito qué hacían, ¿no? los chicos. Pero en realidad todos nosotros iba para ver a Keka. Todos estábamos enamorados de Keka. Fue una fatídica bola la que alguien arrojó esa tarde y que Keka no llegó a alcanzar y que rodó hacia la banca donde Roberto, solitario, observaba. Cuando Roberto se la alcanzó, o sea, el balón, me imagino, Keka, que estiraba ya las manos, pareció cambiar de lente, observar algo que nunca había mirado. Un ser retaco, o sea, pequeño, oscuro, bembudo es como una bemba, ¿no? Un labio grueso seguramente, y de pelo ensortijado, crespo, algo que tampoco le era desconocido, que había tal vez visto como veía todos los días las bancas o los ficus, y entonces se apartó aterrorizada. Roberto no olvidó la frase que pronunció Keka al alejarse a la carrera. Yo no juego con zambos. Adaptado del cuento Alienación, La palabra del mudo, Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano. Curioso, ¿no? Te habla un poco del famoso racismo, ¿no? Te habla de un amigo llamado Roberto López, que era de raza negra. Con el tiempo se cambió de nombre, se puso Bobby, después se puso Bob, ¿no? Y que aparentemente un hecho de niño marca su vida cuando una niña de repente guapa, que cautivaba a los amiguitos del barrio, le dijo: yo no juego con zambos. Y ese hito marcó en Roberto una desgracia. Es una obra muy recomendable, Alienación, ¿no? Si tienes la oportunidad de leerla algún día, dale, hazla, porque es bárbara, es genial la obra. Bien, acá nos pregunta, hay 4 preguntitas que vamos a trabajar contigo, Dante. Dante, ¿me escuchas, hijo? Sí, profe. Escucho. Genial. Entonces, hijo, hacemos esta parte conmigo, la siguiente ya la hacemos tú solo. Dice acá, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea central del texto? O sea, ¿de qué trata el texto? Entonces, pues, ¿y eres del racismo? ¿No te escuché bien? Perdóname, disculpe. Yo diría del racismo. Ah, claro, pues el racismo, ¿no? El racismo, ¿no? El racismo en general te habla a nivel mundial o te pone un ejemplo. No, solo pongo un ejemplo nomás. ¿De qué sería el racismo de qué? ¿De qué persona? ¿Quién sufre el racismo? Ahí ¿cómo se llama? Roberto.
Claro, el racismo sufrido por Roberto podría ser, porque te habla de eso, ¿no? Very good. A ver, vamos con la pregunta 2, dice así. De acuerdo con el texto, es cierto que, a ver, acá nos pide que identifiquemos las oraciones verdaderas. Acá hay 3 números, 1, 2, 3 en romanos, y nos pide identificar de esas 3 cuál es verdadera. Uno dice así: Roberto López, que era el Sambo, le impactó tremendamente la frase de Queca mientras jugaba la pelota una tarde. La frase que dijo Queca, yo no juego con Sambo, ¿impactó en Roberto? ¿Sí o no? Si impactó, claro que sí, eso marcó su Claro. vida. La letra 1 en romanos es verdadera. 2 en romanos. Todos los chicos del barrio estaban enamorados de Queca y les gustaba ir a verla jugar pelota. Claro que sí, eso dice clarito en la parte final que todos los chicos, la gente del barrio, sentían una admiración desmesurada por Queca y la admiraban, ¿no? Bastante. ¿No? Por consiguiente, la 2 también es verdadera. Queca era una chica muy coqueta. Queca era coqueta, pero esa parte no especifica en el barrio, No que era dice. coqueta, ¿no? ¿No te dice No que era dice. coqueta? No especifica, uno puede deducir, pero no está explícito, ¿no? Entonces, por consiguiente, solamente la 1 y la 2 son verdaderas. Entonces, al mirar la clave, vemos que la respuesta es la letra D de dedo, ¿no? Esa es la respuesta correcta. En este caso, sería la oración número 1. Roberto López le impactó tremendamente la frase de Queca mientras jugaba la pelota, verdadera. Y la siguiente, todos los chicos del barrio estaban enamorados de Queca y les gusta ir a verla jugar pelota. Respuesta B. Siguiente. Vamos con la siguiente preguntita. Dice así. Sobre Roberto López podemos deducir que, deducir, acá nos pide un poco inferir. A. También tenemos acá 4 opciones en romanos. Uno en romanos dice: no se encontraba conforme con su apariencia física ni con su procedencia social. Eso es cierto, porque Roberto no le gustaba ser negro. Él tenía ese trauma, desde que Queca le dijo esa frase eh, mortal, si se podría decir, ¿no? Entonces, la 1 sí es verdadero, ¿ok? Estudiaba en un colegio fiscal, era hijo de una lavandería y vivía en un callejón. A ver, ¿eso dice en el texto? ¿No dice ahí? No es oración, no podría ser eso. No creo que sea la respuesta. Siguiente. Que es hijo de una lavandera, si lo dice. A ver, pero acá nos pide deducir. Recuerda, cuando tocamos las preguntas de deducir, es una preguntas iniciales son aquellas que no están en el. Si te preguntara el texto, ahí sí. Cuando es deducir, Okay. no se puede. Siguiente. Un micrófono, por favor. Tengo que apagar el micrófono, si no, no se va. Está bien. Siguiente sería 3 en romano. Buscó parecerse hasta en el nombre a un norteamericano. Y 4. Su falta de autoaceptación se convirtió en un grave problema para él. Entonces, la 1 sí está, lo 1. 3, buscó parecerse hasta en el nombre a un norteamericano. Uno deduce eso, porque él, ¿cómo se llama al comienzo? Roberto. ¿Y ahí cómo se cambió de nombre? Se puso, creo que fue Bobby, ¿no? Bobby. Bobby, y de ahí se Pues puso Bob. ¿Por qué se puso Bob? Porque Bob es un nombre americano. Entonces, él de repente quiso aparentar algo que no es. Entonces, la 3 también es correcta. Entonces, acá la respuesta sería, a ver, falta 4. Falta de autoaceptación se convirtió en un grave problema para él. Eso podemos decirnos, si de repente una persona no tiene personalidad, va a cambiar su forma de actuar, de comportarse. Entonces, 1
3 y 4, respuesta letra B. ¿Ok? Bien, vamos con la segunda parte, por favor, vamos a trabajar. Dice así. Vamos con la pregunta número 4. Ah, ya. Vamos a analizar cada frase. A ver, Dante, apóyame. La frase A dice así. Quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. Te pregunto, Dante, ¿esta frase qué significa para ti? Dice, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima. Dante, te pregunto, antiguamente, no ahora, ¿no? ¿Cómo eran los zagueros de Alianza Lima? ¿Tienes alguna idea? Pasará que de repente en la década del 70, que está ahora por ahí más o menos, a la gente de Alianza Lima, del equipo de fútbol, se vinculaba con la gente morena. Entonces, los jugadores de Alianza Lima, la gran mayoría eran gente de color, morena, negros, como se dice, o sambo, ¿no? Un poquito fuerte, pero bueno, eran así. Entonces, acá dice, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima. O sea, él no quería ser negro y cada vez quería parecerse más a un rubio de Filadelfia. Filadelfia, sabes tú, que es una ciudad que está en Estados Unidos. Entonces, esta frase significa de que Roberto, Bobby o Bob, como quieras llamarlo, no quería ser moreno, él quería ser rubio o quería ser claro. Es un poco la interpretación que significa esta frase. La siguiente, deslopizarse y desambarse, ¿no? Él se apellidaba López, Roberto López. Entonces, él no quería ser López, o sea, deslopizarse, ¿no? No quería ser López, quería dejar ese apellido y también quería desambarse, o sea, zambarse, no quería ser Sambo. Él quería dejar de lado su apellido, porque el apellido lo asociaba con la raza oscura, o era un apellido que no le convencía, y no quería ser claro, no quería ser Sambo, es lo que dice acá, ¿no? Deslopizarse y desambarse, quería olvidar sus raíces, quería olvidar lo que era él en realidad. Siguiente frase, americanizarse antes de que le cayera el huaico. La palabra americanizarse significa ser una persona de repente de Estados Unidos. O sea, y antes de que cayera el huaico es como decir que ya, en este momento. Entonces, él quería ser como sea un ciudadano americano, quería dejar esa imagen de joven hombre de color y ser una persona clara. Es un poquito la historia de nuestro amigo Roberto. Bien, hasta acá alguna preguntita, estamos analizando el texto. El estudiante que dice acá, razonamiento verbal, ¿cuál es tu nombre, por favor? Hay un estudiante que entró con razonamiento verbal. ¿Me podrías decir tu nombre, por favor? Sí, profesor, buenas tardes. Hola, hija, ¿cómo te va? Mi nombre es Luana Lucero Regalado. Ah, ya llegó. Bien, profesor. Listo, no sé qué hacer porque no sé, no lo ubico. Luana. Hola, Luana, ¿cómo estás, hija? Un gusto. Luana Lucero, profesor. Hola, Luana. ¿Es tu primera clase el día de hoy? No, profesor, yo ya había entrado a su clase la otra vez. La semana pasada no pude entrar porque no había, Genial, no Luana. tuve la posibilidad, pero la semana anterior sí pude entrar. Excelente, Luana, excelente. Bien, vamos a continuar con el desarrollo del texto. Ahora vamos a trabajar el segundo texto, ¿no?
Este se llama el texto número 2, que también tiene mucho que ver con lo que hemos visto a continuación. Esta obra es grande, es otro fragmento de la historia. Esta es la parte final de la historia. La obra tiene más o menos como unas 50 páginas, si no me equivoco, y en el texto 2 está a manera de resumen la parte final. ¿Qué pasó con Roberto? ¿No? ¿Qué hizo Roberto más adelante? Esa es la segunda parte de la historia, que vamos a leerla a continuación. Chicos, este Zoom se está acabando. Cierro el enlace y voy a enviar otro por el grupo de WhatsApp para trabajar el texto 2 en la segunda parte. ¿Alguna pregunta, jovencitos? No, pero- Muy bien, Luana, muy bien, Tanto. Cerramos este Zoom y envío otro enlace por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Terminamos acá la primera parte. Estamos trabajando textos, comprensión de textos.